Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema ¿Cómo es un ministro de Jesucristo?, basado en la carta del apóstol Pablo a la Iglesia de Tesalónica, capítulo 2, versos 1 al 12. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ante tu santísima presencia estamos por los méritos de nuestro Señor. Te rogamos nos guíes en el estudio, conocimiento de tu bendita palabra, guiados por tu Santo Espíritu, enseñados en su poder. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito eres. Amén. Pablo escribe a los tesalonicenses exhortándoles a que ellos sigan los pasos de Él, porque Él les recuerda que fue como una madre con sus hijos, como un padre que enseña, que dirige, que guía, que protege a sus hijos. Así fue Pablo, como una madre, como un padre. Lo va a decir en esta sección maravillosa de la carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12. ¿Cómo es un ministro de Jesucristo? Además de las indicaciones que Pablo da a Timoteo en la primera carta dirigida a de que el ministro debe de cumplir con ciertos requisitos, debe de tener cierto perfil. Es muy importante que el ministro ame a los que está ministrando, ame la obra, ame a las personas, porque amándoles hará todo lo que está de su parte para que las personas puedan crecer en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuidará no nada más las formas, sino el fondo de las cosas. Veamos ahora, pues, cómo se dirige Pablo a los tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Pablo les empieza a recordar cómo es que él llegó a Tesalónica, compartió el Evangelio y con el poder del Espíritu Santo, los tesalonicenses que llegaron a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, dan fe de que la obra de Pablo no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, Pablo les había enseñado que tanto Silas como él fueron golpeados, fueron arrestados y finalmente echados a la parte más profunda de una cárcel en Filipos. Bendito es Dios que manda a su ángel para ser libertado. Cuando en ese momento el carcelero de Filipos, angustiado al ver las puertas de la cárcel abiertas y las cadenas de los prisioneros sueltas, había pensado que habían huido, y Pablo le advierte que no es así. Y comparte el Evangelio al carcelero, quien se convierte al Señor Jesucristo. Pero en la mañana los dirigentes de los tribunales en Filipos van a rogarle a Pablo que salga de la ciudad. Así que llegan posteriormente a Tesalónica, donde ocurre que los judíos, celosos de la obra de Dios entre los gentiles,
provocan un alboroto. Y nuevamente Pablo tiene que salir huyendo de Tesalónica para evitar que lo arresten o que lo hieran o que lo maten. Jasón, que fue uno de los creyentes juntamente con otros discípulos de Tesalónica, habían sido arrestados, que posteriormente fueron liberados. Todo esto lo conocían los tesalonicenses, lo vivieron en carne propia y sabían que Pablo había sufrido cosas semejantes, no nada más en Filipos, sino en otros lugares del Asia Menor y ahora de Europa. Sigamos. Como sabéis, dice Pablo, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición, que fue lo que comenté hace rato. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Hay que recordar que en aquellos tiempos, como ahora, había falsos apóstoles, falsos ministros que buscaban con engaño, con malicia, robarle a los que supuestamente estaban ministrando. Y Pablo dice, nosotros no dijimos nada erróneo, sino la palabra santa de Dios. No hubo impureza de nuestra parte y tampoco engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Pablo va a decir que él con sus manos trabajaba al igual que sus compañeros de milicia, que no buscaban el sustento que, como corresponde a un ministro de Jesucristo, tiene que ser sustentado por aquellos que reciben la palabra. Sin embargo, Pablo, no usando de su derecho de apóstol, trabajaba para que no hubiera ninguna piedra con la que a los que él se dirigía tropezaran. Así que Pablo dice de una manera clara, ustedes saben que yo no di palabras lisonjeras, no quise quedar bien con ninguno de ustedes, sino di la palabra tal y cual, sincera y franca. Y tampoco usé algún pretexto para lucrar. Dios me es testigo. Ni busqué la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pero Pablo no lo hacía. Él procuraba sostenerse a sí mismo haciendo casas de campaña. Y gracias a Dios que también hubo iglesias que, sensibles a las necesidades del apóstol, le enviaban ayuda. Una de esas iglesias es la iglesia de Filipos, que no dejaban de enviarle a Pablo para sus necesidades. De ahí que Pablo escribe la carta a los filipenses en gratitud a que Eutico, un joven enviado por los filipenses, llevó ayuda al misionero Pablo. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Y Pablo no exagera
al comparar su ministerio, al comparar su amor para los tesalonicenses como una madre que cría, que amamanta a sus criaturas. Porque efectivamente Pablo en varias de sus cartas se expresa en el saludo inicial diciendo que él oraba de una manera continua o constante por el bienestar de aquellos a los que él les predicó el Evangelio. Y no dudamos de que haya sido así. Fue un hombre que se entregó por completo a la obra misionera por amor a nuestro bendito Señor Jesucristo. Pablo, que había antes sido perseguidor de la iglesia en su afán religioso de ir contra la herejía del camino, como se conocía a la cristiandad muy al principio, creyendo que servía a Dios de esta manera, dándose cuenta de su grave error después de conocer al Señor Jesucristo en el camino a Damasco, ahora enfoca todas sus energías a predicar la bondad y la misericordia de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que él, por amor a los que les comparte el Evangelio, procuraba no poner ninguna traba. Así lo expresa Pablo a los corintios, cuando dice que él se comportaba como un judío cuando estaba entre los judíos, para no ocasionar en ellos molestias y, por lo tanto, que cerraran sus ojos a la verdad y sus oídos al Evangelio. Pero además Pablo se comportaba como un gentil entre los gentiles y también les escribe a los corintios que él era como débil entre los débiles, para alguna manera, dice, alcanzar a algunos de los judíos o de los gentiles para Dios, para que conozcan el Evangelio de Jesucristo y lleguen a ser salvos. Ese amor tan maravilloso de Pablo se manifestaba en su conducta, en su diario vivir, y así es como tiene que ser un ministro de Jesucristo. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, vean ustedes, sino también nuestras propias vidas. Pues llegasteis a sernos muy amados, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo, trabajando de día y de noche, haciendo sus tiendas de campaña, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Así que Pablo, como dice en una carta dirigida a los hermanos, en desvelos muchos, y es creíble, puesto que tenía que trabajar durante la noche para poder estar activo, dando a conocer el Evangelio a las personas a las que él se dirigía. Pablo vivió intensamente el amor de Jesucristo para toda persona. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Si no hubiese sido de esta manera, seguramente que hubiera habido algunas manos que se hubieran levantado diciendo, no, no es así, Pablo fue deshonesto, o Pablo no fue santo, o Pablo se le puede señalar ciertas cosas que dijo
o hizo, pero no es así. Todas las personas que estaban recibiendo de Pablo la palabra de Dios, que fueron muchas, lo único que podían hacer era asentar con la cabeza cuando él dirigía estas palabras. Es cierto, yo fui testigo. Pablo se comportó de una manera santa, justa e irreprensiblemente en el tiempo en que convivió con nosotros. Y es así como el ministro de Jesucristo debe de ser, para con los de la iglesia y para con los de afuera de la iglesia. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Los alentaba, los exhortaba, los animaba como un padre a sus hijos. Finalmente, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Pablo hizo su mayor esfuerzo. En ninguna carta de la que él nos ha dejado una información muchas veces bastante amplia, en ninguna carta podemos encontrar que haya escrito estas palabras: les quedé a deber a ustedes ciertos cuidados, les quedé a deber ciertas enseñanzas. Vemos que Pablo, cuando predicaba el Evangelio completo, hablando acerca de que el hombre es pecador, que necesita arrepentirse de sus iniquidades para que, depositando su fe en Jesucristo, Dios le pueda perdonar sus pecados. Y entonces empezar a vivir una vida santa, justa, piadosa, apartándose de todo lo que tenga apariencia de maldad. Y Pablo seguía enseñando hasta el día en que el Señor Jesucristo vendría y haría juicio de vivos y muertos. Él no se concretaba a solamente decirles: crean en Jesús como su Señor y Salvador, sino que les enseñaba toda la doctrina. Y además de esto, cuando él tenía que dejar esa iglesia, estaba atento, enviando a algunos de sus ayudantes a preguntar cómo estaban. Así lo hizo enviando, por ejemplo, a Timoteo hacia algunas iglesias para saber cómo iban evolucionando en su fe. Y escribía cartas, las cuales pedía que no solamente se leyera a la iglesia a la que se le dirigía, sino a todas las iglesias que estaban en la región. Así que vemos que Pablo se prodigaba en amor, en cuidados por los hermanos de la fe. Y es así como el ministro de Jesucristo tiene que ser. Si tú no eres ministro de Jesús en el aspecto de estar al frente de una iglesia, si eres ministro del Señor en tu casa, en tu familia, como padre de familia, tienes a tu esposa y a tus hijos, a quienes tú tienes que enseñar la palabra de Dios. Tienes que estar cuidando, velando por su crecimiento espiritual. Evitar que vayan a sufrir un daño en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que conviven. Tienes que estar atento, señalando aquellos errores y dirigiéndolos hacia el arrepentimiento para con Dios y seguir adelante. Esa es la función principal
del cristiano en su hogar y de ahí extenderlo hacia la sociedad. Así, bueno, pues tenemos una tarea que cumplir. Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Gracias por tu bendita palabra que nos enseña cómo ser un ministro tuyo, ser franco, sincero, honesto, viviendo en santidad, irreprensiblemente, de una manera justa y piadosa, para que tu nombre sea glorificado y nadie tenga tropiezo en nuestro testimonio. Ayúdanos, te rogamos, a vivir todos los días para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Gracias por acompañarnos hoy día, gracias por estar en YouTube y en Facebook con nosotros. Y bueno, te recuerdo que todos los domingos a las 7 nos encuentras en este canal. Por favor, compártelo. Queremos llegar a más personas, a tus amistades, a tus familiares. Muchas gracias. Dios te bendiga. Si no te has suscrito, hazlo. Y muchas gracias.